los pastores, ministros, también somos ovejas del Señor. Me gusta como dice David, que Dios lo tomó de entre las ovejas para hacerlo príncipe de su pueblo. Y lo mismo pasó con nosotros. Nos tomó de entre las ovejas para ser lo que somos por su bendita gracia. Así que disfrutemos todo tiempo que tenemos con el Señor. Como dijo el pastor, hace tiempo que estoy tratando de ser omnipresente, pero todavía no lo he logrado. ¿Entendieron? Ese don el Señor no nos imparte a nosotros, pero ¿qué quiero decir con eso? Que me gustaría estar en todo lugar. Antes, yo recuerdo una vez, fuimos 3 veces a Argentina en un año y son 11, 12 horas. Así que duré en el primer viaje 48 horas, en el segundo 48 horas, en el tercero 48 horas, 3 días en el aire. Pero ya cuando pasan los años, entonces tenemos que ser más reflexivos. Por ese fuego, ese deseo, esa pasión, ese sentimiento, esa demanda de ser un deudor, como todos ustedes, los que han recibido del Señor, somos deudores, pues íbamos a los lugares, a veces predicamos hasta 3 veces en un día. Ahora nos faltan las fuerzas como para hacer eso 3 veces al día. Y el Señor me enseñó algo muy importante. El Señor nos enseña que la unción viene por la cabeza. Y los príncipes de Dios somos esa cabeza que representamos a Dios delante del pueblo y al pueblo delante de Dios. Y el Señor me hizo mirar su manera de distribuir. Cuando Él hizo el milagro de los panes y los peces, dice que tomó los panes y los peces, los bendijo, dice que los pasó a sus discípulos y los discípulos a la gente. En ese orden de distribución, los discípulos y luego a la gente. Lo que sobró vino en el mismo orden. La gente lo pasó a los 12 y los 12 al Señor. Y yo siempre me he preguntado, ¿y por qué sobraron 12 canastas? Bueno, porque eran 12. Y los 12 iban a distribuir y las canastas vinieron llenas también. Y también una canasta por cada tribu de Israel. Otra cosa, otro ejemplo también es en el Apocalipsis. Dice la revelación que Dios le dio a Jesucristo, que Jesucristo se la dio al ángel de cada iglesia y el ángel de la iglesia, pues se lo pasó a la iglesia. En ese orden, el Señor a Jesús, Jesús al ángel de la iglesia, a la congregación. Nosotros decimos, el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea no está mal, pero dice, escribe al ángel de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia. El mensaje de Dios siempre se lo pasa al ángel para que el ángel se lo pase a la iglesia. Así que cuando no es que no ministro en una iglesia local, naturalmente, es un gozo muy grande, pero por la limitación de tiempo, pues uno dice, ¿cómo distribuyo el pan? Pues como dijo el siervo, si los ministros reciben, me dijo Dios, la unción baja por la cabeza y bendice también al pueblo. Cuando bendecimos a los ministros, el pueblo es bendecido por medio de nosotros de la misma manera. Lo contrario, el Señor no viene por detrás. El pastor entra por el frente. Para mí es una piratería ir a ministrar a la iglesia un mensaje que el pastor todavía no ha recibido. Podemos alborotar una congregación dándole un mensaje, dependiendo el contenido del mensaje, y si se lo damos a la congregación, el pastor no lo ha recibido. Se rompe el orden de Dios. Esa no es la manera de distribuir.
Entonces, siempre aprendemos con el Señor. Así que voy a tener una palabra de oración para entrar a compartir una palabra que Dios me ha dado para vosotros. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios y nuestro Padre. Gracias por esta oportunidad tan hermosa que nos das. Es nueva, es única. Ayer ya pasó, mañana no sabemos si llegará. Hoy es el día tuyo, hoy es el día donde vamos a gozarnos en ti y también en tu propósito santo y en este día que tú nos das. Señor, vengo a ti con ruego y también con una súplica, que tú seas conmigo. No confío en mis años como predicador, de mi experiencia. Para esto nadie es suficiente. Por favor, te ruego que tú seas conmigo en la exposición de la palabra, que yo pueda trazar bien la palabra de verdad, que nada mío brote. Tus hijos no vinieron a escuchar a un predicador o a, Señor, ver un despliegue de retórica. Vinieron a escuchar una palabra tuya. Y tú me has asignado a mí y tiemblo ante esa responsabilidad, a pesar de que lo hago cada día. Por favor, ayúdame. Prepara nuestros corazones, quita de nosotros todo estrés. Señor Dios, trabaja en nosotros. Señor, aun cuando el maná iba a caer, dice que caía primero un rocío. Un rocío caía sobre todo el desierto antes de que cayese el maná. Señor, nuestros corazones representan ese desierto. El maná es tu palabra que viene a nuestros corazones. Así que humedece en nuestro desierto. Trae rocío de la mañana para que la palabra, Señor, cuando llegue pueda caer bien en nosotros y nos pueda aprovechar. Quita todo lo que pueda ser un impedimento: cansancio, dejadez, prejuicio, orgullo, altivez, autosuficiencia. Señor, la mayor necesidad es no sentir necesidad. Es urgente no tener necesidad. Es apremiante la necesidad cuando no tenemos necesidad. Es la peor crisis, el peor estado espiritual, como la iglesia de la Odisea, que pensaba que no necesitaba nada. Nosotros necesitamos todo, a pesar de que hemos recibido mucho. Sin ti nada podemos hacer. Nos obligamos, nos humillamos delante de tu presencia. Pero, Señor, pero también queremos disfrutar de tu presencia. No solamente administrar la presencia en tu temor y en tu amor, sino en el gozo tuyo, que es nuestra fortaleza. Por favor, satura este lugar con tu presencia y nuestros corazones. Que nuestros ojos se abran, nuestros oídos de la misma manera y nuestros corazones se entiendan. Por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén, Señor. Bien, mis amados, voy a compartir con ustedes algo que Dios ha puesto en mi corazón. La verdad, nunca lo he hecho esto, solamente una vez en un discipulado con los ministros que se forman, una vez lo hice. Pero el Señor puso en el corazón compartir con ustedes el mensaje, el ministro y sus relaciones. Porque es muy importante que sepamos administrar nuestras relaciones y hacerlo bien. Yo sé que ustedes están pensando en las relaciones entre nosotros. Sí, vamos a tocar eso. Pero hay otras relaciones que vienen en un orden. Primeramente el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, habla de todas esas relaciones. La primera, vamos a leer a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. No sé si me van a proyectar hoy o sí. Ok, ¿y cómo hago yo aquí? Ahora sí, muy bien, muy bien. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13.
¿Lo tienen ahí? Muy bien. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, también y la enseñanza. Pero antes quiero que leamos 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15, 2:15. ¿Estoy bien? Es 2 Timoteo 2:15, segunda. Segunda 2:15. Dice, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dejemos ese ahí. El otro más bien es un complemento, este va primero. Porque cuando nos ocupamos de leer, se sobreentiende que sean las escrituras. Y eso tiene mucho que ver con la relación con el Señor. La primera relación, la más importante, es la relación nuestra con el Señor. Toda relación fracasará si nuestra relación con el Señor no es adecuada, no es propicia, no es de acuerdo a lo que debe ser. Ahí dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Esa palabra, ese verbo aprobado es muy importante porque Dios primeramente prueba para aprobar. Tenemos que ser probados y aprobados. Nosotros acostumbramos, los seres humanos, a aprobar sin probar. Pero Dios no. Dios primeramente prueba para luego aprobar. La pregunta es, ¿en la relación con Dios somos aprobados? Bueno, en cuanto a la salvación en Cristo Jesús, ya estamos aprobados. En Él estamos completos. En Él tenemos entrada. En Él tenemos acceso a Dios. Cristo hizo todo para reconciliarnos con Dios. Pero yo no estoy hablando ahora de salvación. Estoy hablando de la relación personal con el Señor. Pero claro, lo primero es en Cristo. No hay nada que no sea en Cristo. Amén. Así que somos aprobados en Cristo. Estoy hablando de la administración de la gracia de Dios. Somos administradores de la gracia de Dios. Llámese gracia todo lo que hemos recibido de Dios y todo lo que administramos en el nombre del Señor. Amén. Pero estamos hablando de nuestra relación con el Señor. La verdad que nuestra relación con Dios es una relación muy demandante. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios que es perfecto. Él es el Altísimo, Él es el Supremo, Él es el único. Él demanda que todo lo que sea para Él, sea perfecto, sea lo más perfecto, sea lo mejor. Y como creyentes, nosotros tenemos esa gran demanda, naturalmente, de hacer las cosas para agradar a Dios. Nuestra visión es agradar a Dios. Cuando yo les digo a los hermanos, cuando a ustedes les pregunten, ¿cuál es la visión de tu iglesia? Pues agradar a Dios. Eso resume todo, porque si Dios se ha agradado, significa que hemos hecho todo de acuerdo a Él, a su palabra, a sus demandas, a su corazón. Muy bien. Pero yo quiero, mis amados, y creo que nosotros necesitamos, yo quiero proyectar algunos versículos muy conocidos y después que lo tengamos, comentamos, porque yo quiero hablar de un aspecto muy importante en la relación con el Señor. Quiero que proyectemos a Deuteronomio capítulo 6, los versículos 4 y 5. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón,
toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso lo dice todo. Ahí está la esencia misma. Aún Jesús dijo que de esto pende toda la ley y los profetas. Esto resume, esta es la esencia, este es el meollo de toda demanda, de todo lo que es voluntad de Dios. Amar a Dios con todo el corazón, miren, con todo el alma y con todas las fuerzas. Muy conocido texto. Pasemos a Deuteronomio capítulo 10, los versículos 12 y 13. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Son palabras mayores. Quedémonos en el anterior. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo el corazón y con todo el alma. Allí habla de amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma. Aquí incluye más. Aquí dice temer a Dios con todo el alma, todo el corazón, servirle de la misma manera y andar en sus caminos de la misma manera, con todo el corazón, con toda la mente. A Dios no se le sirve a medias, siempre es con todo el corazón, porque Él es el todo. Él demanda todo. Y ¿por qué? Bueno, no solamente es una exigencia de Dios, es una manera de Dios ser. Dios, el Padre, en ninguna relación se entrega a medias. Noten que en toda relación Dios hace un pacto. Hizo un pacto con Adán antes del pecado, lo hizo con el hombre o con Adán después del pecado, lo hizo con Noé, representando a la humanidad, lo hizo con Abraham, lo hizo con David, lo hizo con Jesús, ahí estamos incluidos nosotros. A mí siempre me ha llamado la atención por qué Dios no se puede relacionar si no hace un pacto. Dios no tiene que jurar, porque jura a alguien que es cuestionable, pero Dios es el Dios de verdad. Sin embargo, Él jura por su nombre. Hay dos cosas, según Hebreos, por las cuales es imposible que Dios mienta. Número uno, porque Dios lo dijo. Y número dos, porque lo juró. Lo dijo y lo juró. Es imposible que mienta porque Él es la verdad. Ahora, ¿por qué Dios tiene que hacer un pacto? Siempre un pacto. Un pacto representa un compromiso. ¿Por qué se compromete Dios siempre? ¿Y por qué jura? Eso dice mucho de su persona. No tiene que hacerlo con los humanos, pero por lo que somos, imperfectos. Pero Él lo hace así. De esa manera Él revela quién es Él y cómo, su manera de pensar. Dios, cuando nos exige el todo el corazón, toda la mente, cuando vamos a caminar con Él, poniendo todo en el camino, como dice ahí, si le vamos a servir, tiene que ser poniéndolo todo, el esfuerzo, el ánimo, todo el corazón. Pero así hace el Señor. Cuando Dios quiso manifestar su amor hacia nosotros, no sacrificó a Miguel o a Gabriel o a un arcángel. Él ofreció lo que más amaba, a su Hijo. Por eso dice de tal manera. Ese de tal manera no lo hemos interpretado debidamente. Pero Jesús, que sabe cuánto le ama al Padre, que es el compañero de su diestra desde la eternidad, se atrevió a decir, ustedes no saben cuánto Dios los ama. De tal manera amó Dios al mundo, que dio lo que más amaba. Cuando te amó, Él ofreció todo el corazón, toda la mente, todo el alma, todo su ser, todo su aliento. Él no sabe entregarse a medias.
Por eso probó a Abraham, pidiéndole a Isaac, que era lo que él mismo le había dado, y que lo esperó con tanta fe, y al final se lo pide. Y cuando Abraham le da a su hijo, Dios dice, reténlo, no lo mates, quédate con tu Isaac, que significa risa, quédate con el gozo de tu corazón. Ya yo sé que tú me temes, yo solamente quise probarte para registrarlo ahí y dejar plasmado un ejemplo para la posteridad, de que el Padre con quien hice el pacto entregó todo. Y también para revelar que era Dios el que iba a sacrificar a su hijo y no Abraham. Abraham vio los días de Jesús y se gozó, dice la palabra del Señor. Amén. Pero es bueno que sepamos que Dios no demanda nada que Él no esté dispuesto a dar. Él nos ha amado dándolo todo. Dios no nos dio cosas, Dios se dio a sí mismo. Él se dio a sí mismo cuando dio a su hijo. Me he puesto a pensar las dádivas de Dios. Dios no ha rehusado nada que no sea lo más estimable suyo. Nos dio a su hijo. Nos dio su espíritu. Nos dio su palabra. Nos dio su vida, la vida eterna. Porque nosotros cuando pensamos en vida eterna pensamos en inmortalidad. Pero la inmortalidad es simplemente un aspecto de la vida eterna. Primera de Juan 1 lo dice. Y la vida que estaba en el Padre se manifestó. Y naturalmente se refiere a Cristo. Pero acuérdense que dice más todavía. La vida del Padre, Jesús, se manifestó a nosotros. En otras palabras, la vida eterna es la misma vida de Dios, la que Dios siempre ha tenido desde que Dios es Dios, o sea, eternamente. Se llama vida eterna porque Dios es eterno, así como dice tu justicia, justicia eterna, y tu ley es la verdad. Todo lo de Dios es eterno, por eso la vida se llama eterna. Para nosotros eterno, bueno, inmortalidad, pero eso no es lo que quiere decir la Biblia, aunque lo incluye. La Biblia significa que la vida eterna es que el Señor, al dar a su Hijo, dio su propia vida. Y entiendan vida, no, esto no es retórica. Él dio su vida en el Hijo. Y hemos recibido la vida eterna. La vida eterna no solamente es inmortalidad, la vida de Dios es santa. Dios es santo, recibimos la vida santa. Dios es justo, recibimos la vida eterna que es justicia. Dios es bueno, recibimos la vida eterna que es bondad. O sea, todo lo que es Dios es la vida eterna y ya la hemos recibido en Cristo. Amén. Cuando usted entiende vida eterna, así como Juan lo dice, esa vida se manifestó y la hemos recibido. La misma vida del Padre. Así que nos dio su Hijo, su Espíritu, su palabra, su vida. Y todo lo que incluye esas cuatro cosas. Todo lo preciado, su reino. No hay nada. Dios no ha rehusado nada. Al dar a su Hijo se dio a sí mismo y lo dio, entregó todo. Por eso lo demanda todo. ¿Por qué? Porque Él no sabe, óigalo bien, Dios no sabe tener una relación que no sea de totalidad. No sabe Dios hacer eso. O sea, en su carácter, su forma de ser es, si me voy a dar, me doy, me entrego. Y eso mismo demanda de nosotros. Ahora, mis amados, nosotros hemos escuchado muchos mensajes con estas demandas. Muchos mensajes. Y la verdad que nos sentimos muy pequeños, muy deficientes, muy incapaces. A pesar de que tenemos al Espíritu Santo, la palabra y el respaldo de Dios, frente a las demandas de Dios, siempre nos sentimos reprendidos, porque no somos perfectos. Y más nosotros los ministros, que se sobreentiende que por lo que hemos recibido de Dios, Dios exija más de nosotros, porque
porque nosotros dirigimos al pueblo y somos un testimonio de Dios delante del pueblo. Lo guiamos al pueblo no solamente por medio de la palabra y los dones, sino por medio de un testimonio de una vida semejante a la de Cristo. Entonces, por eso los ministros vivimos cargados, muy cargados. Y muchas veces el peso de la demanda nos aplasta, muchas veces nos humilla, muchas veces gritamos: ay, Señor, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros nos acercamos más a Dios, más se revela nuestra indignidad. La revelación de la gloria de Dios, cuando Dios revela su gloria, manifiesta dos cosas: quién es Él y quiénes somos nosotros. Si alguien dice que vio la gloria de Dios y solamente vio la grandeza de Dios y no vio su pequeñez, no la vio completa. Vio una parte nada más. El que tiene una revelación de la santidad de Dios como Isaías y no mira y no dice: ay de mí que soy muerto, que siendo un hombre inmundo de labios y habitando en un pueblo también inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando usted contempla la gloria de la santidad, usted se siente pecador. Pedro dijo: apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Cuando usted tiene una revelación de la unción de su presencia, usted, como Daniel y Juan, caemos como muertos a sus pies. Entonces, entre más nos acercamos a Dios, más percibimos quiénes somos nosotros. Y naturalmente nos gozamos y somos edificados al contemplar la gloria de Dios. Nos sentimos bienaventurados que Él quiera revelarse a nuestras vidas, pero simultáneamente. Es una crisis. No por causa de Dios, sino por causa de lo que somos. Es una crisis. Es una crisis. Y a medida, yo sé que todos vivimos ese proceso de que entre más nos acercamos a Dios, más pecador nos sentimos. Soy yo el único. Y espero que ustedes también se sienten de la misma manera. O sea, yo lo veo siempre. Yo me entregué al Señor a los 16 años. Desde entonces me fui a un seminario y le sirvo hace más de 50 años. Y me he dado para Dios, entre comillas. Pero cada día me siento más deficiente. Le digo a Dios: Señor, ya voy a cumplir 70 años, estoy olfateando los 70. Y por favor, yo, Señor, creo que yo no he hecho nada. Creo que, por favor, ¿cuándo vas a hacer lo que tienes que hacer a través de mí? Y así me siento. De verdad, y lloro mi deficiencia, mi debilidad, mi carencia, mis limitaciones. Entiendo por la revelación de la palabra que es algo normal. Entre más me acerco a Dios, más veo quién soy. Es inevitable. Ahora, ¿cómo reconciliamos esas dos cosas? ¿Cómo puedo yo disfrutar de la gloria de Dios sintiéndome como me siento? Ahí viene el gran conflicto. Dios espera de nosotros que administremos debidamente esas dos cosas. Lo que la gloria me revela de Dios y lo que simultáneamente revela de mí. Lo que revela la gloria de Dios acerca de Dios me llena de alegría, de gozo, de inspiración. Quiero ser como Dios, grande es mi Dios. Irrumpo en adoración, en alabanza, bendigo su nombre. Pero cuando bajo, digo: ay de mí que soy muerto. ¿Cómo puedo permanecer en la presencia? Usted dirá: bueno, dejando de beber a mí. Amén, gloria a Dios. Usted es muy espiritual.
Pero la verdad es que es muy difícil ver a Dios y no verse uno. Posible, es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un proceso. A través de lo que Cristo hizo por nosotros, fuimos justificados y en esa justificación fuimos libres de la condenación. Ya no hay ninguna condenación para nosotros. Hemos pasado el juicio de Dios por la expiación en Jesús. Así que no tenemos problema para entrar al Padre, relacionados con el Padre. Eso está alcanzado, está finiquitado y terminado. No tenemos problema con eso. Eso se lo asignaron a Jesús y lo hizo perfectamente y lo logró por nosotros. No hay problema, no hay condenación para nosotros. Pero todavía siendo pecador, sigo siendo pecador. Y por eso Dios manda al Espíritu Santo para Romanos capítulo 6 y librarme del poder del pecado, para que no reine el pecado en mi cuerpo mortal. Entonces, en este proceso, un Pablo en capítulo 7 grita: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero luego añade: gracias sean dadas a Dios en Jesucristo, porque lo que Cristo hizo nos consuela y nos ministra y nos ayuda, pero no dejamos de sentir eso que se siente, porque el objeto de nuestra alabanza es Dios. El objeto de nuestro temor es Dios, de nuestro amor, de nuestra admiración. Queremos ser como Dios, no porque es una demanda de Dios, sino porque le admiramos. Y como el hijo que admira al padre y lo trata de imitar, así nosotros queremos ser como él. Y como nos sentimos así, a veces como Pablo gritamos y lloramos lo que hemos heredado de Adán. Naturalmente tenemos paz para con Dios en Cristo y tenemos esperanza de que un día esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Sabemos que este cuerpo que viene la glorificación. Ahora estamos siendo librados del poder del pecado, y cuando Cristo venga, de la presencia del pecado, donde el pecado será raído, extirpado de nosotros, y eso lo esperamos. Dice que esperamos la glorificación de nuestro cuerpo. Y tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Cristo resucitado. Esa es nuestra esperanza y estamos seguros en esa esperanza. Pero ¿qué hacemos mientras tanto? Bueno, fortalecernos en Dios, en el poder de su fuerza, mirando a Jesús, el autor de nuestra fe. Sí, hay muchas cosas, pero lo que Dios me ministró es algo. ¿Cómo puedo yo tener una relación de disfrute con Dios? ¿Cómo puedo yo disfrutar de la presencia de Dios, disfrutar de la relación con Dios? ¿Cómo puedo yo administrar eso? Porque simultáneamente yo los he metido en un conflicto que es cierto, es verdadero y que lo sintió Moisés. Moisés lo sintió y dijo: yo no sé hablar. Y Jacob se quedó cojo, porque vio la gloria de Dios y el cojo Israel, toda la vida cojeando. Porque algo pasa cuando uno contempla la gloria, o uno se queda sin habla, como le pasó a Zacarías, a Moisés, casi tartamudo, no sé si qué pasó, si perdió la fluidez del idioma egipcio, no sé lo que le pasó a Moisés, pero algo pasó en Oreb allí, y en Peniel, Israel, toda la vida fue el cojo, porque se quedó cojo para siempre. Isaías se quedó sin voz, tuvo que quemarle los labios. Amén. Zacarías se quedó mudo. Algo pasa cuando contemplamos la gloria de Dios. Y es bueno que suceda. Si no sucediera eso, viéramos a Dios como un semejante, y eso es un peligro. Créanme que es un peligro. Por lo menos en el estado que nosotros vivimos de imperfección, es un peligro que veamos a Dios de la misma manera que nosotros. Sí es el Padre, amén. Sí nos da confianza, entremos con confianza, sí es verdad, pero Él no deja de ser lo que es. Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos.
Amén. Ahora, quiero que veamos algo, amados. Hay un texto que quiero compartir con ustedes y es el Salmo 34:8. Bueno, lo proyectamos ahí, así es más fácil. Salmo 34:8. Oigan lo que dice aquí. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Aquí, miren que ambos verbos están en imperativo. Nos está mandando a gustar a Dios. Y después que lo gustemos, que miremos el resultado, es lo que entiendo. De hecho, la palabra hebrea es ta'am, que viene de una raíz que significa probar. En otras palabras, vamos a traducirlo así, probar. Se traduce saborear. Piensa en un alimento, una bebida, que tú dices, mira, prueba. Dios se pone a prueba, pruébame. Y aquí dice, gustad. Y esa palabra gustad significa, oigan cómo se traduce, probar, saborear, tomar gusto, percibir. Tomen el gusto. Hemos tomado el gusto de la bondad de Dios. Pero puede ser, yo puedo decir, gustad y ved que Dios es santo. Gustad y ved que Dios es justo. Gustad y ved que Dios es bueno. O sea, Dios nos invita a saborearlo. Ahora, ¿cómo puedo yo disfrutar a Dios? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en mi corazón que comparta con ustedes? Amados, Dios quiere que lo disfrutemos, especialmente nosotros los ministros, con tantas demandas, tantas cargas. Pero ahora estamos hablando de la relación con el Señor. Puse el conflicto en el cual nos encontramos frente a la gloria de Dios, a las demandas santas del Señor. Así como María, cuando le dijeron que iba a tener a Jesús sin haber tenido una relación con un hombre. Dice, ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. Y así digo yo, Señor, ¿cómo te voy a disfrutar siendo yo como soy y con tantas demandas? ¿Cómo te voy a gustar? La tensión, el estrés que produce las demandas santas de amarte con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, andar así en tus caminos, contemplar tu gloria. Y luego con esta incapacidad, con este cuerpo de muerte que yo tengo, ¿cómo te puedo yo simultáneamente disfrutar? Pero hay que hacerlo. Es un imperativo. Gustad, saboread. Amados, ese mismo Dios que demanda de nosotros totalidad en el amor, en el servicio, en el temor, en todas las cosas. Ese mismo Dios que nos está hablando, diciendo, quiero que me disfruten. Yo no soy ajenjo, yo soy miel que destila del panal. Amados, la palabra vocación que conocemos en el aspecto laboral, cuando yo terminaba no sé cómo le llaman aquí, la secundaria, para entrar a la universidad, me dieron un examen de aptitud académica para ver dónde yo era bueno, para aconsejarme qué debía de estudiar. La gente ahora no estudia de acuerdo a la aptitud,
sino de acuerdo al dinero. ¿Qué es lo que produce más? ¿Dónde puedo encontrar un empleo? Entonces, ¿saben las personas que laboralmente son infelices? Pasan toda la vida haciendo algo que no disfrutan simplemente por el dinero. $30, 35 antes de la jubilación, haciendo algo que uno no disfruta. Es una tortura eso. El dinero no compensa la insatisfacción de 35 años haciendo algo tedioso. Ahora, el llamamiento nuestro es la vocación santa, que es suprema. ¿Somos ministros felices? ¿Disfrutamos de nuestra vocación santa? Pues tenemos un sinnúmero de motivaciones. Primeramente, la elección de Dios. ¿Por qué se fijó en mí desde antes de la fundación del mundo? ¿Quién soy yo para que Dios haya puesto los ojos en mí, en ti? Y nos llenamos de alegría, de Dios me eligió, Dios pensó en mí, Dios me incluyó en su propósito. Gloria a Dios. Pero el Señor cuando nos manda, nos capacita, nos dio dones. Y cuando nos manda va con nosotros, id por todo el mundo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él cuando manda va, y cuando invita paga. Y cuando nos pone una demanda, nos da también la capacidad para hacer lo que nos mandó a hacer. Lo tenemos todo. Pero ya tenemos mi esposa y yo como cerca de 45 años en el ministerio. Lo mismo que tenemos de casados casi. Y me identifico con ustedes, amados. O sea, no estoy hablando de algo como que yo lo he alcanzado. Estoy hablando de eso por lo difícil que es servir a Dios y ser feliz. Basado en la realidad. ¿Entiendes? Basado en la realidad. A veces somos muy espirituales. Oh, en el nombre del Señor. Yo conozco gente que dice, en victoria total. Y se lo está llevando al diablo. No, eso no es así. No. Tengo un cáncer terminal y digo, estoy sano en el nombre de Jesús. No está sano nada. Yo recuerdo cuando, ustedes saben, uno pasa por todas las etapas. Cuando yo entré a la vida del Espíritu, pues yo salí de la denominación, allá comenzó Dios a moverse y yo tuve que salir por causa del Espíritu. Y entonces, lo que estaba de moda ya era la super fe. Yo participé al principio, Dios lo dijo, es así, amén, amén. Y era muy lindo. En realidad no hay tanto el error bíblico, sino el error de la motivación. La fe era más grande que el Dios de la fe. Y entonces es un problema. Y yo recuerdo que mi hijo en una madrugada no podía respirar, el mayor. Y yo vengo a orar por él, le pongo la mano y oro por él. Y después que oro le digo, hijo, ya está sano en el nombre de Jesús. Y él dice, papi, no, llorando, yo no estoy sano, yo no puedo respirar. No, está sano en el nombre de Jesús. No, papi, no estoy sano, no estoy sano, no puedo respirar. Y a veces somos tan espirituales. Bueno, es cierto que la fe llama a las cosas que no son como si fueran, es cierto. Y yo no estoy diciendo que dudemos de lo que creemos. Estoy diciendo que la fe no niega la realidad. La fe vence la realidad, pero no la niega. Caleb y Josué dijeron, hay gigantes, hay muros altos, ellos son diestros en la guerra. Pero Jehová está con nosotros y ya se apartó de ellos. Nos lo comeremos como pan. ¿Hay gigantes? Sí. ¿Hay murallas altas? Sí. ¿Son más que nosotros? Sí. ¿Son diestros en la guerra? Sí. Pero Jehová nos dio esa tierra y está con nosotros. La fe no niega la realidad. Entonces, yo no quiero negar la realidad. Yo no quiero venir aquí a espiritualizar algo que un conflicto que todos ustedes, yo no solamente soy pastor de pastores y vienen a mí
de la misma manera. Así que no solamente he aprendido por mi realidad, sino por la realidad de otros. Y, amados, Dios no quiere que nos envolvamos en humo de mentiras, negando la realidad. No, hay una realidad. Hay una realidad. ¿Por qué los ministros se nos hace difícil? Yo creo que una vez que yo iba para un retiro y vino una esposa de un pastor y dijo: pastor, ¿por qué usted no le ministra a las mujeres de los pastores? Porque mi experiencia son pocas las que son felices. Y yo digo: wow, eso no me atrevo yo a decirlo públicamente, dije yo. Pero no solamente los pastores, las mujeres de los pastores no somos felices generalmente. Tenemos a Dios, tenemos el llamado, tenemos la gracia, tenemos los dones, tenemos la honra del ministerio, pero no tenemos el romance del ministerio. ¿Por qué? Bueno, la culpa no es de Dios, la culpa es que nosotros no hemos sabido administrar la relación. Este mismo texto aparece, diríamos de otra manera, en Primera de Pedro 2:2. Vamos a poner a Primera de Pedro 2:2. Quiero que Pedro estaba pensando en este texto cuando dijo esto. Muy bien, vamos a leer, dice aquí: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis en salvación. El 3 es el texto. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Devuelvan el texto. El 2. Desead como niños recién nacidos a la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Un niño, cuando desea la leche, lo que hace es que grita. Y pega el grito y se pone ahí que hay que darle la leche. La demanda porque tiene hambre, nada más. Y dice, hagan eso así, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Otra vez esta palabra, ahora en griego, significa lo mismo. El verbo gustar, ahí significa probar, saborear, igual. Significa experimentar, comer, gustar, probar. Ese mismo verbo, solamente en griego. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Y yo pregunto a mí y a ustedes: ¿hemos disfrutado de la benignidad del Señor? Dios es bueno, lo cantamos, Dios es bueno, y lo predicamos, Dios es bueno. Pero ¿estamos disfrutando al Dios bueno? ¿O las demandas ministeriales, la realidad que vivimos, que nos agobia, nos carga cada día, el sentido de responsabilidad que tiene un ministro, que es tremendo? Miren, amado, solamente un pastor puede entender a otro pastor. Nadie entiende a un pastor sino otro pastor. Naturalmente las mujeres de los pastores, esa más que nadie. Pero estoy hablando ahora, o sea, nadie entiende a un pastor sino un pastor. Es imposible, la gente no entiende eso. La naturaleza de la vocación, de lo que realizamos para Dios, la naturaleza, la realidad y los resultados y las reacciones por causa de nuestro ministerio. Los pastores nos damos por la gente. Nos entregamos indeciblemente, pertenecemos literalmente más a la iglesia que a la familia. Porque si hay algo que sacrificamos siempre es la familia. Y no es porque no amamos la familia o no entendemos que la familia es primero. No es por eso. Es que el sentido de responsabilidad es tan grande, que es más grande que nosotros. Entonces, a veces la gente piensa que los pastores nos creemos imprescindibles, que si no estamos, nada va a funcionar bien. No se trata de eso. Es que la demanda ministerial es tan grande, porque le servimos al grande, al perfecto. Y es algo que, amados, es más que servir en una empresa y ser el jefe
de una empresa o ser el dueño de una empresa, es más que eso. La naturaleza de nuestro trabajo es demandante por, valga la redundancia, por la misma naturaleza, por lo que representa eso. Y eso es lo que nos impide disfrutar de lo que hacemos. Yo voy a escultura de la iglesia, yo voy al mundo entero y me invitan a pues conferencias, a retiros de ministros, muchos lugares. Fuera de las relaciones. Me han invitado. Entonces, cuando llegamos allí, el pastor dice, venga, pastor, comenzó el culto y me lleva atrás a beber café. Y espérese que el turno suyo no ha llegado. Digo, yo no sabía que predicar era un turno. Y me lleva a beber café. Y es bien difícil para mí porque yo he entendido que Dios es el todo en la adoración. Y que hay una ofrenda encendida y yo estoy de que bebiendo café. O sea, para mí es una aberración. Pero ¿cómo se lo digo a alguien que me quiere honrar, pero que no sabe al Dios que adora? Y digo, hermano, perdónenme, pastor, para una ofrenda encendida tengo que ir a adorar con mis hermanos. ¿Han visto los pastores en el culto? Bueno, la Biblia dice que los sacerdotes lloran el sábado en el templo y son sin culpa, ¿sabes? Porque naturalmente están coordinando el culto, que todo salga bien. O sea, yo no lo estoy criticando, estoy diciendo que su responsabilidad es que todo salga bien. Y para que todo salga bien tengo que comunicarme. Y para comunicarme dejo de adorar. Y salgo para acá, y salgo para acá, y todo el mundo tirado en el piso adorando a Dios. Y yo como un bombero apagando fuego. Yo creo que eso se puede evitar. Se puede evitar. Yo les digo a los que sirven, que están ahí en el estacionamiento, poniendo el orden, los diáconos, llegó el momento de adorar a Dios, el momento de la palabra. Vamos a disfrutar a Dios. Yo no sé, ustedes seguro han trabajado laboralmente en otros lugares y tienen ustedes a veces que comer corriendo porque tienen el programa del trabajo, sí, usted se traga la comida y corriendo, usted no la disfruta y sale con el agua y con el agua baja todo y sale corriendo y no disfruta. Gustad y ved que es bueno Jehová. Miren lo que yo entiendo que dice el texto. Miren, porque miren, el verbo ver en el Salmo 34, el verbo ver significa también probar, oigan bien, probar, descubrir, discernir, contemplar, entender, explorar, mirar, observar, reconocer, maravillarse. En otras palabras, dice, gustad y ved. O sea, mira y descubre que Dios es bueno. Mira y discierne que Dios es bueno. Es así. Prueba, gusta, saborea y explora que Dios es bueno. Amén. Entonces, dice, voy a seguir traduciendo de acuerdo a todos esos sinónimos ahí. Y dice ahora, saborea la benignidad del Señor y observa que Él es bueno. Maravíllate mirando que Él es bueno. Percibe que Él es bueno. ¿Tenemos tiempo para eso? Cuando oramos. A veces en nuestra devoción personal nos pasa como un hermano que vio orando por el alimento una vez en un joven, en un lugar de retiro, y él oró y dijo, Señor, por lo mismo que te dije ayer. Y volví al otro día, Señor, por lo mismo que te dije ayer.
En otras palabras, una vez que lo dije en el año, basta. Oramos a veces y no disfrutamos a Dios. Andamos corriendo. No adoramos, no nos detenemos. En el caso de nosotros es porque nuestro... Miren, yo estoy escribiendo un libro acerca de la adoración. Se llama El Ministerio Sacerdotal y la Adoración conforme a Dios. Y es muy difícil distinguir entre un sacerdote y un adorador. ¿Por qué? Porque los sacerdotes son adoradores y los adoradores son sacerdotes. Y digo yo, ¿cómo establezco una diferencia? Y Dios me dice, oye, en Israel, todo israelita era sacerdote porque era una nación de sacerdotes, pero no todos ministraban en el santuario. En el Nuevo Testamento pasa lo mismo, todos los creyentes son sacerdotes, pero no todos los creyentes dirigen el culto. Entonces yo creo que nosotros somos los sacerdotes, porque para mí el sacerdocio es el oficio, la adoración es la función. Entonces hay sacerdotes que no adoran. Hebreos dice que los sacerdotes, dice, presentan sacrificios por el pueblo y por ellos. Pero hay muchos sacerdotes que solamente presentan sacrificios para el pueblo y no para, o sea, en lugar del pueblo y nada para Dios. ¿Han visto esos sacerdotes? Eso nos pasa a nosotros a veces. Nos pasa así. Nos pasa como el camión que salió a distribuir la gasolina y después que fue a todo ¿cómo le llaman aquí? A la camión cisterna, pero ¿cómo llaman a las gasolineras? Gasolineras, fue por todas las gasolineras y en todas allí pues surtió a todas las gasolineras y de momento se queda en la autovía porque no tenía gasolina. Es un camión de gasolina parado porque no tiene gasolina. O sea, así nos pasa a nosotros. Hermano, ¿qué? Le lleno el tanque. El hermano fulano. Ay, me están llamando que el hermano Perencejo. Y todo el mundo le llenamos el tanque. Y nosotros vacíos. No hay tiempo para orar. No hay tiempo para tener comunión con Dios. Ni para estar quietos con Dios. Entonces, llega un momento que el ministerio se convierte en algo tedioso. En una carga. Agotador. Y naturalmente eso tiene un efecto. Nos desgastamos. Nos neutralizamos. Somos ineficaces. Porque, amados, el que no recibe no da. No puede dar, no tiene nada que dar. Pero más que tener para dar, es disfrutar. En otras palabras, ¿cómo puedo yo comunicar en mi predicación que Dios es bueno? Todo lo que dice la Biblia en la adoración de parte a Dios, Pablo dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez, se lo digo, gozaos. Alabad a Jehová con alegría, con fiesta, con gozo. Dios es un Dios de fiesta, amados. Dios es un, ¿cómo le diríamos a alguien que le gusta la fiesta? Un fiestero, esa es la palabra. Dios es un fiestero. Todo lo que Dios hace, no solamente lo hace, lo disfruta. En el Génesis, cuando Dios, sea la luz, y se detuvo, y vio Dios que la luz era buena. La pregunta mía es, ¿el Dios de luz no había visto la luz, que se deleite en la luz? Ah, es porque Él disfruta lo que hace. Amén. Sepárense las aguas, y vio Dios que era bueno. Hágase las lumbreras, y vio Dios que era bueno. 6 veces dice Dios que era bueno. Y cuando hace el hombre lo dice, cuando le da un vistazo a la creación, dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. De momento se detuvo y ve al hombre solo y dice, esto no me gusta. No es bueno que el hombre esté solo.
Es la única vez que se para. Y no fue porque se le olvidó, sino que quiso hacer ese paréntesis para hablar de la importancia del matrimonio. Pero Dios, amados, disfrutó de la creación. Ahora, pensemos ahora en la segunda creación, que fue en el Hijo. Cuando Jesús nace en Belén de Judea, los ángeles aparecen a los humildes pastores, como dice Hebreos, y cuando introduce a su primogénito en el mundo, adórenle los ángeles de Dios, y los ángeles comienzan allá, gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Wow, los ángeles cantando, celebrando que había nacido en Belén el segundo Adán, en la nueva creación. Cuando la dama aquella que se le perdió la dracma, le encontró, llamó a los vecinos, hagamos fiesta. Deme mis parabienes, encontré la dracma perdida. Cuando en Lucas 15, cuando habla de, miren, dice que Jesús dice que el reino de los cielos es como el pastor ahí, el que dice que siente más gozo por la que encontró que por las 99. Él deja las 99. Y yo saben que yo pienso que las 99 son los ángeles, querubines, serafines, arcángeles que estaban allá arriba y vino por nosotros. Tú y yo somos esa oveja. Y él dejó todo el cielo. Pero luego dice que sintió más gozo por ese que encontró, disfrutó de haber encontrado a la oveja perdida, a la dracma perdida. Y con el hijo pródigo hizo una tremenda fiesta, más en el cordero gordo, mi hijo ha venido. Dios todo lo celebra. Entonces, como yo celebrando lo de Dios, no celebro, no tiene sentido, amados. Si el Dios todo lo que hace lo celebra y yo que lo represento no celebro, no hay celebración en mí. Ahora, pensemos, ¿creen ustedes que Dios va a recibir con beneplácito que nosotros le sirvamos sin alegría? Ahí tiene la ofrenda, Señor. Estresados, tristes, abatidos, frustrados. Nos damos por la gente y lo que recibimos son traiciones. ¿O no es así? Nos traicionan constantemente. Pero cuando usted se deleita en Jehová, pues no voy a decir que las traiciones no van a doler, pero duelen menos. Con Dios todo es llevadero. Denle un aplauso al Señor, amén. Todo es llevadero con el Señor. Pero ¿cómo se siente Dios cuando le damos una ofrenda así, cansados, indispuestos, huraños? A veces nos vemos tan mal. No disfrutamos a Dios. Pero quiero decirte que cuando nosotros le servimos a Dios, como dice ahí, con todo el corazón, con toda la mente, aunque seamos débiles, flacos, aunque no seamos perfectos, Él nos ve en el amado. Escúchame, aunque tú y yo no disfrutemos a Dios, Dios sí nos disfruta a nosotros en Cristo. Y cuando le damos una ofrenda, Él no mira la imperfección de la ofrenda, porque no hay nada que el hombre le pueda dar a Dios que sea aceptable delante de Dios, sino a través de Jesucristo. Por perfecta que sea una ofrenda, amados, no llega ni a la nube. Todo tiene que ser perfeccionado en Cristo. Pero Dios, además de mirar a Cristo, mira el corazón. Dios mira
¿Por qué le estamos ofreciendo eso al Señor? ¿Qué espíritu hay en nosotros? Te voy a decir lo que Dios piensa. Dios nos dice, prefiero que no me sirvas si no me vas a servir con alegría. David le dijo a Salomón, hijo mío, sirve a Jehová con corazón recto y ánimo pronto, ánimo voluntario, con ánimo pronto, con disposición. Pero el que hace algo con disposición lo hace con alegría, con felicidad. Otra cosa que nos impide a nosotros es el espíritu religioso. Somos, por naturaleza adánica, muy religiosos. Amados, vivimos en una tensión de que nos evalúen mal. Todo el mundo puede fallar, menos los pastores. Somos perfectos. A veces nos proponemos ser puntuales y eso Dios lo demanda en la mayordomía, pero a veces en el camino, yo recuerdo tantos años con los niños para la iglesia, levántense muchachos, y mi esposa y yo y todo el mundo para llegar temprano. Los pastores tienen que llegar primero, ¿no? Porque somos los que tenemos cualquier cosa que pase. Y entonces me di cuenta por años que llegábamos a la iglesia nerviosos y dice Dios, adorar tú así a mí. Es mejor que tú llegues tarde y no seas puntual y que tú llegues sosegado, tranquilo, feliz. Yo no estoy promoviendo la impuntualidad. Estoy diciendo que entre las dos cosas es mejor, amado. Es mejor. Y tenemos que decir, tenemos que ser sabios y decir, un momento, para yo servir a Dios con alegría, yo tengo que dar este estrés, esta tensión. Hay que si llego tarde, me van a juzgar mal. Eso es orgullo. Deje a los chismosos que sigan chismeando. Usted sígame, dice el Señor. Usted no tiene que estar dando explicación. Hermanos, perdónenme, llegué tarde porque sucedió que el hijo mío se cayó y tuve que detenerme. No digas nada, que piensen lo que quieran. Problemas de ellos. ¿Acaso no han leído la Biblia? No juzguéis para que no sean juzgados. Que aprendan. Yo quiero decirte que yo no he alcanzado esto. Pero eso es lo que hay que hacer. ¿Y por qué no lo he alcanzado? Porque soy pastor. Igual que ustedes. Por eso estoy hablando así, porque vivo una realidad. ¿Eh? Y si la esposa no le ha dado un codazo, se lo va a dar de aquí a que llegue a la casa. Tú ves, te lo di. Eso es lo que te vivo diciendo todos los días. Ay, la esposa mía, me gustaría que se cierren los oídos. Eso es lo que tiene que vivir, el estrés, deje el estrés. Ay, Señor. Amados, estamos predicando el ideal de Dios. Disfrutar a Dios. Entonces el espíritu religioso es el espíritu de orgullo, de la apariencia. Dios ha tratado conmigo fuertemente para librarme del espíritu religioso. Y no es que lo ha alcanzado, pero me ha luchado. Porque uno aprende que hay que orar de rodillas. Y si no de rodillas, es que como que no oré. Pero cuando yo oigo a Jesús en la oración, hay momentos que Jesús se arrodillaba. No estoy hablando en contra de arrodillarse. Porque entonces estoy promoviendo otra forma de orar. Y eso no es lo que estoy diciendo. El asunto es que tiene que ser de acuerdo a la forma mía. Y Dios se ha metido en el medio para interrumpirme, para que vea. Dice la Biblia, y Jesús levantando los ojos al cielo, dijo, Padre. Y levantaba los ojos al cielo. Hay momentos que uno se arrodilla, hay momentos que uno, no es necesaria otra palabra, si no me arrodillé, no oré. Eso es religión. Orar sin cesar. Yo recuerdo una vez que
en mi devoción, seguí leyendo la Biblia, seguí leyendo la Biblia. Yo no sé cuántos capítulos leí, pero más de lo que leo todos los días. Pero no me dio tiempo a orar. Y tuve que salir a un trabajo ministerial, no sé a qué, no me acuerdo bien, hace muchos años. Y salgo y voy en el camino y me acuerdo que no oré. Se me metió una depresión. Porque yo no había orado, me sentí infiel. Un ministro que no ora, ¿cómo es eso? Y entonces Dios, el Padre me vio en mi crisis y me ministró y me dijo, ¿y qué hiciste? ¿Por qué no oraste? Me detuve leyendo la Biblia y me contesta a Dios, dime una cosa, ¿qué es más importante? ¿Que yo hable contigo o que tú hables conmigo? Y yo no entiendo. Bueno, leíste la Biblia, te hablé yo. No importa que tú no me hables, pero yo te hablé a ti. Ah, gracias, Señor. Dios enseñándome a ser feliz. A ser feliz. Pues no pude orar sentado. Pues voy en el auto, mi alma te alaba, Jehová, bendice. Cuando fuimos al aeropuerto, el pastor nos fue a buscar y dice, ore pastor, y duramos un tiempo orando en el camino con los ojos abiertos. Ahora yo miraba a ver que no lo cerrara. Amados, se cierran los ojos para no distraerse. Pero no tiene que ser necesariamente así siempre. Disfrutemos a Dios. Disfrutemos a Dios. Es mejor un servicio más corto, pero disfrutarlo. Yo les digo siempre a los que están en la adoración, si Dios se detiene un cántico, ¿por qué para que ensayamos 5 más? Olvídense de lo ensayado, péguense ahí, que ahí es que Dios quiere que nos quedemos, alabemos al Señor. Eso es lo que Dios está pidiendo, en el Espíritu nos está deteniendo. Andar en el Espíritu es saber andar con Dios. Amén. Otro problema, y se le estoy hablando en mi corazón, yo pues leo la Biblia de noche, la palabra de noche, pero quiero leerla por la mañana también. Pero sucede que también tengo que hacer ejercicio, porque creo que es importante el ejercicio para mi salud. Entonces a veces no sé dónde meter el ejercicio. Entonces me levanto temprano y voy a hacer ejercicio. Y si yo no he hecho mi devoción, me siento infiel. ¿Cómo voy a hacer? Entonces me acuerdo de Pablo, el ejercicio corporal para poco aprovecha. Ejercítate la piedad. Ay, Señor, ¿qué estoy haciendo? Porque la religión tiene textos para todo. Entonces el Señor me reprende y me dice, ¿acaso tú tienes que estar arrodillado para orar? Entonces voy con mi audífono cantándole al Señor, caminando rápido ahí, orando al Señor y orando. Bueno, pues aprovechando ese tiempo, esa hora que hago ejercicio y estoy oyendo alabanza y le estoy adorando al Señor. Pues amado, se puede también, mientras usted va manejando, disfrutemos a Dios. Yo no lo he alcanzado, todavía tengo mis luchas. No estoy predicando algo que yo alcancé, pero quiero que por lo menos sepan, porque la gente dice, ay, pastor, yo pensaba que solamente era yo, pero si usted también tiene el mismo problema, entonces eso me consuela a mí. Me han dicho así, hermanos, pastor, pero sabe que yo me sentía tan mal, pero escucharlo a usted decir eso, ay, pero yo, pues no soy yo solamente, no digas, todos somos iguales. No importa que se llame pastor, la batalla es la misma, pero la demanda de Dios es importante. Fíjense las demandas de Dios, pero dice Dios, voy a mostrar a ustedes 2 ejemplos muy conocidos. Y fíjate, estaba yo ahí adorando al Señor, pero cuando usted me ven sentado en una adoración es porque no dormí bien, por alguna cosa. Si me ven abriendo la Biblia es porque Dios me dio una palabra a última hora y pues quiero ser obediente para que no se pierda nada. Pues estando ahí el Señor, sin estar buscando nada, me vino, me iluminó y me mostró algo. Vamos a ver. Quiero que vayamos a Levítico capítulo 10, un pasaje muy conocido. Levítico capítulo 10. ¿Lo tienen? Muy bien. A ver, no quiero leer todo el capítulo. Ustedes son pastores y conocen el capítulo. Voy a leer los primeros versículos y después voy a pasar a que yo quiero leer. Vamos a leer comenzando desde el 1.
Bueno, comenzamos con el uno y me paro y después digo lo otro. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario, pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Ahí dice lo que es un fuego extraño, es aquel que Dios nunca mandó. A veces en el culto metemos cosas solamente para mover a la gente, y es fuego extraño, porque no es el Espíritu que lo está haciendo. Pero seguimos, ese no es el tema, voy a llegar a algo. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Sigan. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acerca me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Sus dos hijos cayeron muertos. Aarón se cayó. Dice, y llamó Moisés a Misael y al Zafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario, fuera del campamento. Sigamos. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Sigamos. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. Ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, se lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Párense ahí. Le están diciendo a un padre como Aarón que no guarde luto. Y que se lamenten no porque Dios mató a dos. Lamentense por el incendio que Jehová ha hecho. Es fuerte eso. Se ve que Dios estaba muy indignado con estos dos hijos de Aarón. Pero sigamos. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Sigan. Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis ni vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones. Parece que estaban borrachos, por si no hubiera dicho eso. Ahora, quiero que pasemos ahora al 16, para no leerlo todo. Vamos de 16 hasta terminar. Dice, y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comisteis la expiación en el lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Parece ahí, parte del rito era que los sacerdotes tenían que entrar y comerse el sacrificio de la expiación, parte del animal, era parte del rito y tiene un significado increíble espiritualmente, pero yo quiero llegar a algo acá. Moisés estaba enojado porque ellos no hicieron lo que había que hacer en ese caso, en el sacrificio de expiación. Sigan. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario. Y vosotros debíais de comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Yo mandé significa Dios mandó. Se tenían que comer el sacrificio en el lugar santo, como Dios mandaba. Pero miren lo que pasó. Y respondió Aarón a Moisés, he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Versículo que sigue. Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Pasemos al 19. Ahora escuchen lo siguiente. Yo estaba ahí y, amados, ¿qué voy yo a pensar en ese capítulo? Pero el Espíritu me lo trajo.
Y yo dije, ¿qué es esto? Escuchen ahora. Ahí no dice por qué lo hizo. Dice, me han sucedido estas cosas. En otras palabras, yo soy padre. Perdí 2 hijos. Yo juzgo que una de 3 razones. O no se atrevía a entrar, también los hijos. Parece que vieron a Dios tan severo. Dijeron, y si nosotros también hemos hecho incorrecto, nos morimos también allá adentro. Así que pongan que hubo temor. Segundo, tristeza, el luto. Y ese Aarón, que en realidad no era un superhombre, su nombre significa iluminado, pero un hombre que con sus errores. Pero en ese caso a mí me ministró mucho. ¿Sería esto grato a Jehová? Que yo estoy aquí, yo tengo miedo de entrar. ¿Acaso voy a la presencia de Dios con miedo? Si tengo miedo, no entro. Porque yo no le voy a ministrar miedo a Dios. Si fue por tristeza, dice, yo estoy de luto. ¿Cómo voy a entrar ahí? ¿Voy a agradar a Dios con esta depresión que tengo yo? Yo prefiero no entrar, Moisés. Y Moisés lo aprobó. ¿Sabe qué yo aprendo? Que es mejor no entrar a la presencia de Dios que entrar con miedo, estresado, o triste, o abatido, o con amargura en el corazón, o con qué cosa que te impide entrar a la presencia. En otras palabras, si no vas a disfrutar de Jehová y de la ofrenda, mejor quédate afuera. Es lo que yo aprendo ahí. Y a Moisés, que dice que se airó, Moisés estaba molesto, Moisés, porque no le dieron a Dios todo de acuerdo al ritual. Yo aprendo, y usted no aprende. Es mejor no entrar. Es mejor no entrar. Voy a decir algo, por favor, no me idealicen. Yo no lo he alcanzado. Y no lo digo porque soy humilde, sino justamente por no pecar. Cuando yo comencé mi ministerio, yo enseñé a los ministros, a los ancianos. Como en ese tiempo no habían tantos. Y muchas veces, a última hora, yo tenía una discusión con mi santa esposa. Normal, no estoy hablando de la discusión, nada. Nunca le he mandado a callar una cooperación, nunca me he ido al sofá enojado, no le he dado un golpetazo a la pared, no soy malcriado. Soy estresado, es todo, pero no soy malcriado. Quiere decir que, como pensamos los esposos muchas veces, creemos que tenemos razón. Y aún yo pensando que en realidad yo tengo razón y que fue un asunto emocional de mi mujer. Eso soy yo pensando. Yo llamaba al encargado, al ministro que me seguía, fulano, no puedo estar en el culto hoy. Mi casa me necesita. ¿Saben por qué? Porque yo decía, quizás mi ausencia va a afectar a los hermanos, pero mi presencia va a ofender a Dios. Mejor me quedo. Porque ¿cómo voy yo, disgustado por la causa que sea, con mi esposa, y a darle una ofrenda a Jehová? No se le puedo dar con gozo cuando en realidad yo tengo mi mente en un conflicto que no es resuelto. Y no te estoy hablando de una cosa seria, estoy hablando de una tontería esas que ocurren a veces en la atención a última hora. Pero que yo digo, así afectado, yo no puedo ir a darle una ofrenda a Jehová. No me idealicen, amados. Por favor, soy pecador. Pero el Señor en su misericordia me hizo ver eso. Y le digo, Señor, ayúdame. Amados, es mejor. Y cuando yo estaba ahí, Israel mencionó el caso, en el mismo momento que Dios me lo daba, Israel habla del caso de David cuando transportó el arca. Y Dios me hizo contrasta esas dos cosas.
porque vio una gran enseñanza. David, en su euforia por honrar a Dios, trajo el arca para llevarla a Sión. Y entonces, por alguna razón, él aprendió que los filisteos la trajeron en un carro nuevo y dijo, esto se ve muy bonito, Dios en una carroza, en una limusina, eso está muy bonito eso. Usa la limusina aquí, esos carros grandes en la voz. Entonces, David quería honrar a Dios. Y se le fue que a Dios no se le honra de acuerdo a mi forma, aunque mi deseo sea honrarlo, a Dios se le honra como Dios demanda que se le honre. Y ahí Dios pocas veces Dios hace negociación con eso. Y digo pocas veces porque el Dios de la ley es el Dios de las excepciones también, porque Él es soberano. Pero, ¿saben ustedes lo que pasó? El arca tropezó por los bueyes y Uza quiso salvar la situación. Jehová mató a Uza y al otro y David se angustió grandemente. Ahora, ustedes tienen que saber que mientras el arca era llevada, todos adoraban. Había fiesta, música, danza. O sea, había alegría. Pero no se hicieron las cosas como Dios quiso. Y hubo muerte. Igualmente aquí. Nadab y Abiú hicieron las cosas como Uza. Violaron la ley de Dios y Dios se enojó. Y hubo muerte en ambas. Y David, dice la Biblia que David se deprimió también. Se entristeció por lo que le pasó a Uza, lo que pasó. Y mandó el arca ya que la guarden. Y se metió en una gran depresión David. La Biblia lo dice, que se entristeció David. Igual que Aarón. Y paró la fiesta. Paró la fiesta. Yo estoy seguro, porque caramba, entre tantos sacerdotes iluminados, al pasar esto, seguro que alguno tenía revelación para decirle a David en el momento, David, eso sucedió porque no cargamos el arca como Dios mandó. Así que recojan los muertos, llévenlo para allá y los sacerdotes tráiganse las varas para meter el arca debajo y vamos para seguir la fiesta, porque esto tiene que seguir. Dice David, no. Paremos esto. Ya lo que pasó mató mi espíritu. Yo no puedo seguir en una fiesta con eso que ha pasado. No puedo seguir en una fiesta así. De ninguna manera. Vamos a cesar. Entonces supo que Dios estaba bendiciendo al hombre donde se guardó el arca. Y dijo, pues el problema no está en el arca, sino en la manera que se transportó. Entonces la segunda vez venga David feliz, contento, a pesar de que su esposa estaba con sus cosas, pero él siguió porque ya estaba feliz. Amados, cuando le traemos una ofrenda al Señor, no solamente estamos hablando de adoración, oración, de servicio, de lo que sea. Es mejor no servirle a Dios, hablando en un momento dado, que darle una ofrenda con cansancio, con dejadez, con indisposición, con estrés, en este caso con miedo, con tristeza. Y eso me enseña a mí que Dios quiere que yo disfrute del servicio a Él, que yo guste la bondad de Jehová, que yo la saboree. Dios quiere que seamos ministros felices. El que no es feliz no puede hacer felices a los demás, amados. El que no es feliz no puede hacer felices a los demás. Si queremos una congregación feliz, los pastores tenemos que ser felices. Y yo no estoy hablando de hacer chistes. Yo estoy hablando de disfrutar a Dios. Saborear a Dios y lo que hacemos para Dios. Esa es la primera relación.
Entremos a la segunda. No tengo que estudiarlo todo con ustedes para ver hasta dónde Dios nos detiene, de acuerdo al tiempo, pero ahora viene otra parte que está muy relacionada. Muy bien. Leamos a Primera de Timoteo 4:16.